Bienvenido, querido oyente, a un lugar donde los misterios cobran vida. Aquí te traemos relatos atemporales de detectives ingeniosos, motivos ocultos y giros inesperados. Ya sea el encanto audaz de Tommy y Tuppence o el agudo intelecto de Poirot, cada historia te invita a pensar, a sentir y a resolver el caso. Mantén la curiosidad y bienvenido a El Guardián de los Cuentos de la Noche. El revisor, al reconocer al famoso detective, pareció casi aliviado. «Ah, señor Poirot, sí, hay problemas, graves problemas. Es el señor Rossetti. No abre la puerta. El caballero del compartimento de al lado», señaló al doctor Thornley. Oyó un grito y luego nada. Hemos llamado, pero no hay respuesta. Y la puerta está cerrada por dentro. Sí, señor. Entonces debemos analizarlo. Doctor, ¿está listo para prestar asistencia? El doctor Thornley asintió con semblante grave. Junto con el revisor y un mozo que habían sido llamados, forzaron la puerta del compartimento de Rossetti. La escena que se presentó ante sus ojos fue de una violencia cruda. El señor Rossetti yacía extendido sobre su litera, con la mirada perdida en el techo. Su bata de seda estaba empapada de sangre por una herida en el pecho. En la mano sostenía un pequeño trozo de tela desgarrada. Parecía lana azul oscuro. El doctor Thornley dio un paso al frente de inmediato, pero después de un breve examen, negó con la cabeza. «Está muerto. Lleva muerto al menos una hora, diría yo. Una sola puñalada directa al corazón. La muerte habría sido casi instantánea». Los ojos de Poirot recorrieron el compartimento con la precisión de una cámara. Todo estaba en orden, salvo el propio cuerpo. El equipaje de Rossetti cuidadosamente guardado, su ropa colgada con esmero en el pequeño armario y sus artículos de aseo dispuestos sobre el lavabo. ¿El arma?, preguntó Poirot. «Se fue», dijo el doctor Thornley. «El asaltante se lo llevó. ¿La ventana? Está cejada desde dentro». El revisor comprobó. «Sí, señor. Y ahora estamos viajando a través de las montañas. Sería imposible entrar o salir por la ventana. Así que», dijo Poirot en voz baja, «el asesino entró por esa puerta. ¿Pero cómo si estaba cerrada por dentro?» Examinó la cerradura con detenimiento. Era una cerradura estándar de compartimento, que se abría con llave desde ambos lados. Entonces su mirada se posó en algo. Un pequeño trozo de alambre en el suelo, doblado por un extremo. «¡Ah!», exclamó satisfecho. «¡Voilà!». El asesino sí que tenía habilidad. Abrió la puerta desde fuera, entró, cometió el crimen y luego la cerró de nuevo desde dentro, usando este alambre que pasaba por la cerradura. Un truco viejo pero efectivo. «¡Dios mío!», susurró el director de orquesta. «¿Pero quién? ¿Quién haría algo así? Eso, mon ami, es lo que debemos descubrir. Dime, ¿quién conoció al señor Rossetti? ¿Quién habló con él? ¿Quién tenía motivos para desearle la muerte?». El director extendió las manos con impotencia. «No lo sé, señor. Era bastante reservado. Aunque, sí, hubo una discusión esta tarde, en el vagón restaurante, con el coronel inglés y su esposa». «Estoy al tanto». «Sin embargo, no debemos sacar conclusiones precipitadas. Vamos, doctor. Debemos dejar todo como está hasta que el tren llegue a la próxima estación. Hay que avisar a las autoridades. Pero primero», se dirigió al revisor, «no despierte a nadie más. Todavía no. Déjelos dormir. Mañana veremos qué sucede». El expreso del Simplón llegó a la estación de Dijon a las 7 de la mañana, y en menos de una hora, la policía local se hizo cargo de la situación. El juez instructor, el señor Beauvais, era un hombre astuto, de barba puntiaguda y ojos que no pasaban por alto nada. Había oído hablar de Hércules Poirot. «Señor Poirot, su ayuda sería muy valiosa. Se trata de un asunto delicado. Un asesinato en un tren expreso internacional.
con pasajeros de diversas nacionalidades. ¿Aceptaría usted ayudarnos? Por supuesto, dijo Poirot, aunque sugiero que no retrasemos el tren innecesariamente. Quizás podríamos realizar nuestras averiguaciones mientras el tren continúa su viaje. Podemos retener a los pasajeros en Milán, si fuera necesario. Se acordó este arreglo y el expreso del Simplón, después de una breve demora, reanudó su viaje con 2 adiciones a su tripulación: el señor Beauvais y una taquígrafa. Los pasajeros, como era de esperar, estaban bastante agitados. La señorita Marchmont revoloteaba de un lado a otro con gran excitación, declarando que todo era como una novela. Mientras que al mismo tiempo afirmaba sentirse mareada y que tal vez necesitaría sales aromáticas. La señora Luttrell mantenía una compostura gélida, aunque su marido lucía demacrado y considerablemente mayor que la noche anterior. Poirot, acompañado por Monsieur Beauvais y Hastings, se instaló en un compartimento vacío y comenzó sus entrevistas. El coronel Luttrell llegó primero, erguido como un palo, con su porte militar intacto, a pesar de las circunstancias. «Un asunto terrible», dijo con brusquedad. El tipo se merecía unos azotes, pero el asesinato, eso ya es imperdonable. ¿Tuvo usted un desacuerdo con el señor Rossetti? El tono de Poirot era suave. ¿Desacuerdo? ¡Ja! El sinvergüenza me estaba exprimiendo hasta la última gota. El coronel se puso rojo como un tomate. «Chantaje, señor Poirot. Puro y simple chantaje». ¿Y el tema de este chantaje? El coronel guardó silencio un largo rato. Luego pareció desanimarse. «Mi esposa. Hace años, en la India, hubo un incidente. Su primer marido, el mayor Cavendish, murió en circunstancias un tanto sospechosas. Nunca se probó nada, ¿entienden? Y Silvia era completamente inocente. Pero Rossetti se hizo con unas cartas, unos documentos. Vaya usted a saber cómo. Amenazó con llevarlos a los periódicos si no pagábamos. ¿Y si pagaste? ¿Qué otra opción teníamos? La reputación de Silvia, mi propia posición en la sociedad. Nos habría destruido a ambos. ¿Cuánto, coronel? Más de 5.000 libras, solo en los últimos 6 meses. El hombre era insaciable. Y anoche, en el vagón-restaurante, el coronel apretó la mandíbula. Quería más. El doble de la cantidad anterior. Le dije que se fuera al infierno. Ya estaba harto. Estaba dispuesto a desenmascararlo, a que publicara y se condenara. Una decisión valiente. Y después de cenar, fui al vagón de fumadores, tomé unas copas y luego regresé a mi compartimento alrededor de las 11. Mi esposa ya estaba dormida. Leí un rato y luego me fui a la cama. No oí nada extraño durante la noche. ¿Tu compartimento está al lado del de tu esposa? Sí, tenemos compartimentos contiguos. Es más cómodo así. Gracias, coronel. Eso es todo por ahora. Pero debo preguntar, ¿dónde está el trozo de lana azul oscuro que le falta a su smoking? El coronel pareció sorprendido. ¿Mi chaqueta? No lo entiendo. Hay un pequeño desgarro en el puño de su chaqueta, coronel. Y el señor Rossetti apretaba un trozo de lana azul oscuro en su mano cuando murió. El coronel palideció. Dios mío, pero yo no. Se lo juro, yo no lo maté. Sí, la chaqueta está rota. Me di cuenta esta mañana, pero no tengo ni idea de cómo llegó un trozo a manos de Rossetti. Ya veremos, coronel. Ya veremos. La señora Silvia Luttrell fue la siguiente. Entró en el compartimento con porte regio. Se acomodó con gracia y observó a Poirot con ojos fríos y evaluadores. «Supongo que mi marido ya te lo ha contado todo», dijo sin rodeos. «Sobre el chantaje, sobre mi primer marido. Ha sido muy comunicativo, señora. Entonces comprenderá que teníamos todas las razones para odiar a Rossetti. Pero ni mi marido ni yo lo matamos, señor Poirot. No somos asesinos. Su primer marido, el mayor Cavendish, ¿cómo murió?
Un destello de algo. ¿Dolor? ¿Ira? Cruzó su rostro. Se cayó del caballo durante una cacería. Se rompió el cuello. Fue un accidente, nada más. Pero hubo rumores. Siempre hay rumores cuando una joven esposa queda viuda y rica. Rossetti consiguió, de alguna manera, unas cartas que le había escrito a una amiga. Cartas tontas en las que me quejaba de mi matrimonio. Sacadas de contexto podrían parecer incriminatorias. Y anoche, señora, después de la cena, me retiré inmediatamente a mi compartimento. Tomé una pastilla para dormir, como siempre hago cuando viajo. No oí nada hasta el alboroto de esta mañana. ¿Su compartimento está contiguo al de su marido? Sí. ¿Y la puerta que comunicaba con la puerta principal estaba cerrada con llave? Por mi parte, sí. Prefiero la privacidad por la noche. Poirot tomó nota. Gracias, señora. Ha sido usted muy clara. A continuación, apareció el joven David Carrington, con un semblante mucho menos despreocupado que durante la cena. Se sentó en el borde de la silla, con las manos entrelazadas con fuerza. No conocía bien a Rossetti, dijo rápidamente. No, de hecho, apenas lo conocía. Sin embargo, anoche te observé mirándolo con considerable animosidad, dijo Poirot con suavidad. Carrington se sonrojó. Sí, bueno, el hombre era un canalla. Todo el mundo lo sabía. Pero tenías un motivo personal para que te cayera mal, ¿no? Un largo silencio. Entonces Carrington dijo con tristeza: arruinó a mi padre. Mi padre tenía un negocio de importación y exportación. Rossetti era su socio, o eso creía mi padre. Resultó que Rossetti estaba malversando fondos de la empresa. Para cuando se supo la verdad, la empresa estaba en bancarrota. Mi padre se suicidó. Yo tenía 16 años. ¡Dios mío!, murmuró Poirot. ¿Y has cargado con este odio durante todos estos años? ¿Acaso tú no lo harías? Ese hombre destruyó a mi familia. Mi madre murió de pena ese mismo año. Los albaceas lograron salvar una pequeña herencia para mí. Pero lo demás se perdió. Nuestra casa, nuestra posición, todo. La tarde de febrero se extendía gris y fría sobre la estación Victoria. Y Hercule Poirot, de pie en el andén 12, con su pequeña y pulcra maleta a sus pies, contemplaba los relucientes vagones del expreso continental con un aire de tranquila satisfacción. «Ah, mon ami», dijo al capitán Hastings, que estaba a su lado con un semblante algo menos sereno. «Es un placer, ¿verdad? Viajar con tanto estilo. El expreso simplón. Es un tren de distinción, de lujo, de... ¿cómo decirlo? Caché». Hastings, a quien habían persuadido para que acompañara a su amigo en lo que Poirot había descrito como un asunto menor en Milán, sonrió a pesar de su ansiedad por cruzar el Canal de la Mancha. «Supongo que sí, Poirot, aunque debo decir que, con tanto viaje por el continente, uno empieza a echar de menos la buena y vieja Inglaterra después de un tiempo». «Sí, claro. Es porque eres inglés hasta la médula, amigo mío. Yo, en cambio, valoro el carácter internacional. Y en este tren creo que tendremos una compañía de lo más interesante. Mira», señaló delicadamente el andén, «ya están reunidos». En efecto, una pequeña multitud se congregaba cerca de los vagones de primera clase. Un hombre alto y distinguido, de cabello canoso y porte militar, supervisaba la carga de una impresionante cantidad de equipaje. Junto a él se encontraba una mujer de unos 45 años, de una belleza fría y esculpida, envuelta en pieles que denotaban una considerable riqueza. «El coronel y la señora Luttrell», murmuró una voz al lado de Poirot. Se volvieron y vieron a una mujer menuda, de aspecto frágil, vestida de un desafortunado tono púrpura, que sostenía una guía Baedeker y una manta de viaje. «¿Me permite su disculpa, señora?»,
dijo Poirot con exquisita cortesía. «Oh, discúlpeme, no pude evitar notar que los observaba. Soy Cynthia Marchmont. Soy profesora en un colegio femenino de Eastbourne. De idiomas modernos, ya sabe. Y viajo a Florencia para las vacaciones de mitad de trimestre. Una disfruta observando a sus compañeros de viaje, ¿verdad? Esa pareja de allí. Me los señalaron en el hotel de la estación. El coronel Aubrey Luttrell, con una distinguida carrera militar en la India, y su esposa, Sylvia, una pareja de la alta sociedad, según tengo entendido, aunque se rumoreaba». Su frase se fue apagando deliciosamente, dejando que los susurros brillaran en el aire frío. «¿Susurros, mademoiselle?» Los ojos de Poirot brillaron con interés. «Oh, nada definitivo, ¿entiendes? Pero hubo algo sobre un escándalo en Simla hace años, y el primer marido de la señora Luttrell murió de forma bastante repentina. Pero bueno, no hay que repetir chismes». Tras haberlo repetido minuciosamente, la señorita Marchmont se apresuró a buscar su compartimento. Hastings se rió. «De verdad, Poirot, atraes a los chismosos». «Pero el chisme, mon ami, a veces es de lo más esclarecedor. Los pequeños detalles psicológicos se revelan en lo que la gente elige decir y en lo que elige no decir». Un botones se acercó a ellos y pronto se acomodaron en su compartimento. Un lujoso camarote de primera clase con paneles de caoba, asientos de terciopelo afelpado y herrajes de latón que relucían como el oro. Poirot ordenó sus pertenencias con su habitual precisión, colocando sus pequeños zapatos de charol cuidadosamente uno al lado del otro bajo el asiento. «Ahí está», dijo satisfecho. «Orden, método. Estos son los pilares de la vida civilizada». Sonó el silbato y, con un gran silbido de vapor, el expreso del Simplón inició su viaje hacia el sur. Esa noche se sirvió la cena en el vagón-restaurante, y Poirot y Hastings se encontraron sentados a la mesa con otros dos pasajeros. El primero era un joven de unos 30 años, con el encanto natural y la vestimenta elegantemente informal propios de la alta sociedad inglesa. Se presentó como el señor David Carrington. «Me alegra muchísimo tener compañía», dijo, mostrando una sonrisa que dejaba ver una dentadura perfecta. «Viajar solo puede ser un auténtico tostón, ¿no crees?» «¿Va usted a Italia por negocios, monsieur?», preguntó Poirot. «Oh, un placer, un verdadero placer. Tengo algunos amigos en Venecia. Pensé en visitarlos. ¿Y usted? Un asunto menor en Milán. Nada de importancia». El cuarto miembro de su grupo llegó con un aire de dramática prisa. Un hombre robusto, de rostro enrojecido, de unos 50 años, que respiraba con dificultad y se disculpaba profusamente. «Lo siento muchísimo. Perdí la noción del tiempo en mi compartimento. Julius Pemberton, ¿cómo está?». Estrechó la mano efusivamente a todos. «Librero anticuario de Bloomsbury. Hay una subasta en Roma a la que debo asistir sí o sí. Una colección de manuscritos del Renacimiento, verdaderamente extraordinaria». Se acomodó y enseguida se sumergió en el menú, que estudió con la intensidad de un erudito que descifra textos antiguos. La comida transcurrió de forma bastante agradable. Poirot, con su habitual delicadeza, fue presentando a cada uno de sus acompañantes. Del joven Carrington supo de una infancia privilegiada, de Oxford, de una modesta asignación de los fideicomisarios y de lo que parecía una existencia bastante vana, dedicada principalmente al placer. De Pemberton obtuvo un torrente de información sobre incunables, primeras ediciones y el deplorable estado de la bibliografía moderna. «Aunque no quiero aburrirlos con tecnicismos», dijo Pemberton, haciendo una pausa para respirar. «Mi esposa siempre decía que hablaba
hasta por los codos sobre libros. Que en paz descanse. ¿Su esposa ha fallecido? La voz de Poirot sonaba compasiva. Hace 3 años. ¡Cáncer! Un asunto terrible. El rostro jovial de Pemberton se ensombreció. Para ser sincero, nunca lo superé del todo. Me volqué en mi trabajo. Parecía lo único que podía hacer. Mientras servían el café, Hastings notó un pequeño revuelo en una mesa cercana. El coronel Luttrell se había levantado bruscamente, con el rostro enrojecido por la ira. Su esposa lo sujetaba del brazo, conteniéndolo, mientras que frente a ellos se sentaba un hombre moreno, elegante y de aspecto mediterráneo que sonreía con evidente satisfacción. «Yo diría», murmuró Carrington, siguiendo la mirada de Hastings, «que ahí se avecina un problema». El coronel volvió a sentarse, pero la tensión persistía. Al rato, el hombre moreno se levantó, hizo una reverencia irónica a los Luttrell y salió del vagón restaurante. «Ese es el señor Rossetti», susurró Pemberton, quien parecía haberse empeñado en conocer a todos a bordo. «Italiano, una especie de financiero, creo. Viaja constantemente entre Londres y Roma. Tiene intereses en muchos negocios, según tengo entendido». «¿Y la relación con el coronel Luttrell?», preguntó Poirot en voz baja. Pemberton se encogió de hombros. «C'est toi, sí, no sabría decir, pero hay mala sangre entre nosotros. De eso no hay duda». Tras la cena, Poirot y Hastings se dirigieron al vagón de fumadores, donde se habían reunido varios pasajeros varones. Allí estaba el coronel Luttrell, bebiendo un brandy con semblante serio. Rossetti, sentado al fondo, jugaba al solitario con aire de total despreocupación. Cerca de la ventana, un hombre delgado y nervioso, con gafas de pinza, escribía en un cuaderno de cuero. «Ese es el doctor Edmund Thornley», les informó Pemberton tras unirse a su grupo. «Médico. Viaja a una conferencia médica en Ginebra. Un tipo tranquilo. Prefiere estar solo». La noche transcurría. Poirot observaba como de costumbre, sin decir mucho pero sin perderse nada. Notó la furia apenas contenida con la que el coronel Luttrell miraba a Rossetti. Observó la energía inquieta del joven Carrington, su aparente incapacidad para estarse quieto, la frecuencia con la que miraba su reloj. Vio temblar levemente las manos del doctor Thornley al pasar las páginas de su diario. Y notó una cosa más. El breve instante en que Rossetti se levantó para rellenar su bebida, y Carrington, creyendo que nadie lo observaba, le lanzó al italiano una mirada de puro odio. «Vamos, Hastings», dijo Poirot al fin. «Se hace tarde y las pequeñas células grises necesitan descansar». Mientras regresaban por los pasillos que se balanceaban, Hastings dijo: «Son un grupo peculiar, ¿verdad? Ese asunto de la cena. ¿Qué crees que fue? Ah, mon ami, aquí hay corrientes subterráneas. ¿No las has notado? Hay algo, ¿cómo decirlo? Algo que no está del todo bien. Una atmósfera, una tensión. Oh, seguramente te lo estás imaginando, Poirot. Solo es una discusión entre pasajeros. Sucede todo el tiempo». Pero Poirot negó con la cabeza. «No, Hastings. Hay más, mucho más. ¿Pero qué es? Aún no lo percibo. Ya veremos, amigo mío. Ya veremos». El tren avanzaba a toda velocidad en la oscuridad, cruzando el Canal de la Mancha y recorriendo las llanuras del norte de Francia. Poirot dormía profundamente como de costumbre, sin que el rítmico traqueteo de las ruedas ni el ocasional chirrido del silbato perturbaran su sueño. Poco después de las 3 de la madrugada, un ruido en el pasillo lo despertó. Un grito, rápidamente sofocado, seguido del sonido de pasos apresurados. Poirot se incorporó de inmediato, con la mente lúcida a pesar de la hora. Escuchó con atención. Más pasos, voces que hablaban con urgencia en francés. Se levantó,
Se arregló el bigote con unos toques rápidos y se puso la bata antes de abrir la puerta. El conductor permanecía de pie en el pasillo, con el rostro pálido bajo la tenue luz. A su lado estaba el doctor Thornley, aún completamente vestido, con su maletín médico en la mano. «Señores», dijo Poirot, ¿hay algún problema? El revisor, al reconocer al famoso detective, pareció casi aliviado. «Ah, señor Poirot, sí, hay problemas, graves problemas. Es el señor Rossetti. No abre la puerta». El caballero del compartimento de al lado señaló al doctor Thornley. Oyó un grito y luego nada. «Hemos llamado, pero no hay respuesta». «¿Y la puerta está cerrada por dentro?» «Sí, señor. Entonces debemos analizarlo. Doctor, ¿está listo para prestar asistencia?» El doctor Thornley asintió con semblante grave. Junto con el revisor y un mozo que habían sido llamados, forzaron la puerta del compartimento de Rossetti. La escena que se presentó ante sus ojos fue de una violencia cruda. El señor Rossetti yacía extendido sobre su litera, con la mirada perdida en el techo. Su bata de seda estaba empapada de sangre por una herida en el pecho. En la mano sostenía un pequeño trozo de tela desgarrada. Parecía lana azul oscuro. El doctor Thornley dio un paso al frente de inmediato, pero después de un breve examen, negó con la cabeza. «Está muerto. Lleva muerto al menos una hora, diría yo. Una sola puñalada directa al corazón. La muerte habría sido casi instantánea». Los ojos de Poirot recorrieron el compartimento con la precisión de una cámara. Todo estaba en orden, salvo el propio cuerpo. El equipaje de Rossetti cuidadosamente guardado, su ropa colgada con esmero en el pequeño armario y sus artículos de aseo dispuestos sobre el lavabo. «¿El arma?», preguntó Poirot. «Se fue», dijo el doctor Thornley. «El asaltante se lo llevó. ¿La ventana? Está cerrada desde dentro». El revisor comprobó. «Sí, señor. Y ahora estamos viajando a través de las montañas. Sería imposible entrar o salir por la ventana. Así que», dijo Poirot en voz baja, «el asesino entró por esa puerta. Pero ¿cómo si estaba cerrada por dentro?» Examinó la cerradura con detenimiento. Era una cerradura estándar de compartimento, que se abría con llave desde ambos lados. Entonces su mirada se posó en algo. Un pequeño trozo de alambre en el suelo, doblado por un extremo. «¡Ah!», exclamó satisfecho. «¡Voilà!». El asesino sí que tenía habilidad. Abrió la puerta desde fuera, entró, cometió el crimen y luego la cerró de nuevo desde dentro, usando este alambre que pasaba por la cerradura. «Un truco viejo pero efectivo. Dios mío», susurró el director de orquesta. «¿Pero quién? ¿Quién haría algo así? Eso, mon ami, es lo que debemos descubrir. Dime, ¿quién conoció al señor Rossetti? ¿Quién habló con él? ¿Quién tenía motivos para desearle la muerte?». El director extendió las manos con impotencia. «No lo sé, señor. Era bastante reservado. Aunque, sí, hubo una discusión esta tarde, en el vagón-restaurante, con el coronel inglés y su esposa. Estoy al tanto. Sin embargo, no debemos sacar conclusiones precipitadas. Vamos, doctor, debemos dejar todo como está hasta que el tren llegue a la próxima estación. Hay que avisar a las autoridades. Pero primero», se dirigió al revisor, «no despierte a nadie más. Todavía no. Déjelos dormir. Mañana veremos qué sucede». El expreso del Simplón llegó a la estación de Dijon a las 7 de la mañana, y en menos de una hora la policía local se hizo cargo de la situación. El juez instructor, el señor Beauvais, era un hombre astuto, de barba puntiaguda y ojos que no pasaban por alto nada. Había oído hablar de Hércules Poirot. «Señor Poirot, su ayuda sería muy valiosa. Se trata de un asunto delicado. Un asesinato en un tren expreso internacional, con pasajeros de diversas nacionalidades.
¿Aceptaría usted ayudarnos? Por supuesto, dijo Poirot, aunque sugiero que no retrasemos el tren innecesariamente. Quizás podríamos realizar nuestras averiguaciones mientras el tren continúa su viaje. Podemos retener a los pasajeros en Milán, si fuera necesario. Se acordó este arreglo y el expreso del Simplón, después de una breve demora, reanudó su viaje con 2 adiciones a su tripulación: el señor Beauvais y una taquígrafa. Los pasajeros, como era de esperar, estaban bastante agitados. La señorita Marchmont revoloteaba de un lado a otro con gran excitación, declarando que todo era como una novela, mientras que al mismo tiempo afirmaba sentirse mareada y que tal vez necesitaría sales aromáticas. La señora Luttrell mantenía una compostura gélida, aunque su marido lucía demacrado y considerablemente mayor que la noche anterior. Poirot, acompañado por Monsieur Beauvais y Hastings, se instaló en un compartimento vacío y comenzó sus entrevistas. El coronel Luttrell llegó primero, erguido como un palo, con su porte militar intacto a pesar de las circunstancias. «Un asunto terrible», dijo con brusquedad. El tipo se merecía unos azotes, pero el asesinato, eso ya es imperdonable. ¿Tuvo usted un desacuerdo con el señor Rossetti? El tono de Poirot era suave. ¿Desacuerdo? ¡Ja! El sinvergüenza me estaba exprimiendo hasta la última gota. El coronel se puso rojo como un tomate. «Chantaje, señor Poirot. Puro y simple chantaje». «Ah, ¿y el tema de este chantaje?» El coronel guardó silencio un largo rato. Luego pareció desanimarse. «Mi esposa. Hace años en la India hubo un incidente. Su primer marido, el mayor Cavendish, murió en circunstancias un tanto sospechosas. Nunca se probó nada, ¿entienden? Y Silvia era completamente inocente. Pero Rossetti se hizo con unas cartas, unos documentos, vaya usted a saber cómo. Amenazó con llevarlos a los periódicos si no pagábamos. ¿Y si pagaste? ¿Qué otra opción teníamos? La reputación de Silvia, mi propia posición en la sociedad, nos habría destruido a ambos. ¿Cuánto, coronel? Más de 5.000 libras, solo en los últimos 6 meses. El hombre era insaciable. Y anoche, en el vagón-restaurante, el coronel apretó la mandíbula. Quería más, el doble de la cantidad anterior. Le dije que se fuera al infierno. Ya estaba harto. Estaba dispuesto a desenmascararlo, a que publicara y se condenara. Una decisión valiente. Y después de cenar, fui al vagón de fumadores, tomé unas copas y luego regresé a mi compartimento alrededor de las 11. Mi esposa ya estaba dormida. Leí un rato y luego me fui a la cama. No oí nada extraño durante la noche. ¿Tu compartimento está al lado del de tu esposa? Sí, tenemos compartimentos contiguos. Es más cómodo así. Gracias, coronel. Eso es todo por ahora. Pero debo preguntar, ¿dónde está el trozo de lana azul oscuro que le falta a su smoking? El coronel pareció sorprendido. ¿Mi chaqueta? No lo entiendo. Hay un pequeño desgarro en el puño de su chaqueta, coronel. Y el señor Rossetti apretaba un trozo de lana azul oscuro en su mano cuando murió. El coronel palideció. «Dios mío, pero yo no. Se lo juro, yo no lo maté». «Sí, la chaqueta está rota. Me di cuenta esta mañana, pero no tengo ni idea de cómo llegó un trozo a manos de Rossetti. Ya veremos, coronel. Ya veremos». La señora Silvia Luttrell fue la siguiente. Entró en el compartimento con porte regio. Se acomodó con gracia y observó a Poirot con ojos fríos y evaluadores. «Supongo que mi marido ya te lo ha contado todo», dijo sin rodeos. «Sobre el chantaje, sobre mi primer marido. Ha sido muy comunicativo, señora. Entonces comprenderá que teníamos todas las razones para odiar a Rossetti. Pero ni mi marido ni yo lo matamos, señor Poirot. No somos asesinos. Su primer marido, el mayor Cavendish, ¿cómo murió? ¿Un destello de algo? ¿Dolor?» Ira cruzó su rostro.
Se cayó del caballo durante una cacería. Se rompió el cuello. Fue un accidente nada más. Pero hubo rumores. Siempre hay rumores cuando una joven esposa queda viuda y rica. Rossetti consiguió, de alguna manera, unas cartas que le había escrito a una amiga. Cartas tontas en las que me quejaba de mi matrimonio. Sacadas de contexto podrían parecer incriminatorias. Y anoche, señora, después de la cena, me retiré inmediatamente a mi compartimento. Tomé una pastilla para dormir, como siempre hago cuando viajo. No oí nada hasta el alboroto de esta mañana. ¿Su compartimento está contiguo al de su marido? Sí. ¿Y la puerta que comunicaba con la puerta principal estaba cerrada con llave? Por mi parte, sí. Prefiero la privacidad por la noche. Poirot tomó nota. Gracias, señora. Ha sido usted muy clara. A continuación, apareció el joven David Carrington, con un semblante mucho menos despreocupado que durante la cena. Se sentó en el borde de la silla, con las manos entrelazadas con fuerza. No conocía bien a Rossetti, dijo rápidamente. De hecho, apenas lo conocía. Sin embargo, anoche te observé mirándolo con considerable animosidad, dijo Poirot con suavidad. Carrington se sonrojó. Sí, bueno, el hombre era un canalla. Todo el mundo lo sabía. ¿Pero tenías un motivo personal para que te cayera mal? No. Un largo silencio. Entonces Carrington dijo con tristeza: arruinó a mi padre. Mi padre tenía un negocio de importación y exportación. Rossetti era su socio, o eso creía mi padre. Resultó que Rossetti estaba malversando fondos de la empresa. Para cuando se supo la verdad, la empresa estaba en bancarrota. Mi padre se suicidó. Yo tenía 16 años. ¡Dios mío!, murmuró Poirot. ¿Y has cargado con este odio durante todos estos años? ¿Acaso tú no lo harías? Ese hombre destruyó a mi familia. Mi madre murió de pena ese mismo año. Los albaceas lograron salvar una pequeña herencia para mí, pero lo demás se perdió. Nuestra casa, nuestra posición, todo. ¿Y qué pasó cuando te encontraste con Rossetti en este tren? Ni siquiera sabía que estaría a bordo hasta que lo vi en la cena. Quería matarlo, no lo voy a negar, pero no lo hice. Te lo juro, no lo hice. ¿Dónde estaba usted anoche, señor Carrington? En mi compartimento leyendo. Estoy a 3 puertas de Rossetti. No oí nada. ¿No abandonaste tu compartimento en ningún momento? No. Bueno, sí, en realidad. Alrededor de las 11, fui a buscar un vaso de agua al mostrador de atención al cliente. De hecho, pasé justo por la puerta de Rossetti. Pero no entré. La puerta estaba cerrada y no oí nada. Poirot lo miró pensativo. Dice que pasó por allí a las 11. ¿Vio a alguien más en el pasillo? Carrington reflexionó un instante. No, espera. Vi al Dr. Thornley. Venía en dirección opuesta, de regreso a su compartimento. Nos saludamos con un gesto, pero no hablamos. Interesante. Gracias, señor Carrington. El doctor Edmund Thornley era un hombre que irradiaba tensión nerviosa. Sus delgadas manos se retorcían constantemente y tras sus lentes de pinza, sus ojos recorrían el compartimento. «Un negocio espantoso», dijo con voz aguda y tensa. «Simplemente espantoso. Nunca me he visto involucrado en nada parecido». «Fuiste el primero en responder cuando se oyó el grito», dijo Poirot. «¿Tu compartimento está al lado del señor Rossetti?» «Sí». Seguía despierto. Como ve, sufro de insomnio. Oí un grito, apagado pero claro. Salí inmediatamente al pasillo y llamé al director de orquesta. Juntos intentamos despertar a Rossetti, pero no respondió. ¿Qué hora era esto? Poco después de las 3, quizás las 3:10. Y más temprano esa noche, el señor Carrington dice que lo vio en el pasillo alrededor de las 11. El doctor Thornley asintió. Sí, fui al mostrador de atención al paciente a buscar leche caliente. Me ayuda a dormir. ¿Viste a alguien más? ¿Oíste algo del compartimento de Rossetti?
No había nadie más en el pasillo. En cuanto al compartimento de Rossetti, dudó. Oí voces. Al menos, eso creí. 2 personas, hablando en voz baja. No pude entender las palabras. ¿2 personas? ¿Estás seguro? Creo que sí. ¿Y usted conocía al señor Rossetti? El rostro del doctor Thornley experimentó un cambio notable. De la ansiedad nerviosa pasó a algo más sombrío. Ira, o quizás miedo. Lo conocí. Dios mío, lo conocí. Las palabras salieron atropelladamente. Trató a mi hija, a mi Emily. Tenía solo 19 años, una chica dulce e inocente. Rossetti la sedujo, le prometió matrimonio y luego la abandonó cuando se cansó de ella. Intentó suicidarse. Láudano. Le salvé la vida, pero su espíritu quedó destrozado. Ahora está en un sanatorio, apenas consciente de lo que la rodea. «Lo siento», dijo Poirot con sincera compasión. «Es una terrible tragedia. Rossetti merecía morir», dijo el doctor Thornley en voz baja. «No fingiré llorarlo, pero yo no lo maté, señor Poirot. Como médico, juré preservar la vida, no quitarla, ni siquiera la suya». El siguiente fue Julius Pemberton, que seguía con el rostro enrojecido y jovial, a pesar de las circunstancias, aunque ahora había una mirada vigilante en sus ojos. «¡Qué escándalo! ¡Absolutamente escandaloso!», dijo dejándose caer en el asiento. «Aunque, entre usted y yo, señor Poirot, no lo echaremos mucho de menos. ¿Conocía usted al señor Rossetti?» «Lo conocía. Nuestros caminos se cruzaron un par de veces en el negocio de los libros antiguos. No tenía verdadero aprecio por los libros, ¿entiendes? Solo los veía como mercancías para comprar y vender. Compró una colección de una herencia que yo tenía en la mira, y luego la vendió por partes para obtener ganancias. Ningún respeto por conservar las colecciones intactas. Irritante, pero no un delito grave. Y anoche, después del vagón de fumadores, me fui directo a la cama. Tomé un trago de whisky, con fines medicinales, ya entiende. Y me dormí en cuestión de minutos. No oí nada hasta el alboroto de esta mañana. ¿Dónde se encuentra exactamente su compartimento? Al fondo del vagón, lejos de todo el bullicio. Por suerte. Cuando le llegó el turno a la señorita Cynthia Marchmont, ésta se encontraba en un estado de considerable excitación, atenuada por un intento de mostrar la solemnidad apropiada. «Por supuesto, no hay que hablar mal de los muertos», dijo, con los ojos brillantes de curiosidad tras sus gafas. «Pero debo confesar, señor Poirot, que el señor Rossetti no era... ¿cómo decirlo? Un caballero. ¿De qué manera, mademoiselle? Ay, la forma en que miraba a las mujeres, de lo más inapropiada. Y casualmente lo vi ayer por la tarde en la estación Victoria, antes de embarcar. Estaba discutiendo con una mujer, muy velada. No pude verle la cara, pero parecían muy alterados. Ella le dio algo, un sobre, creo, y luego se marchó a toda prisa. Muy interesante. ¿Y anoche? Me retiré temprano. Tanto viaje por el continente cansa muchísimo. Tomé una pastilla para dormir y no supe nada hasta la mañana». Tras la última entrevista, Poirot permaneció en silencio durante varios minutos, con los dedos entrelazados y los ojos cerrados. Hastings sabía que era mejor no interrumpir a su amigo en ese estado. Finalmente, Poirot abrió los ojos. «Bien, Hastings, ¿qué opinas de todo esto?» «Parece bastante claro», dijo Hastings rápidamente. El coronel Luttrell tenía el motivo más fuerte. Rossetti lo estaba chantajeando. Y está el trozo de chaqueta desgarrada. Esa es una prueba condenatoria, quizás. Pero piénsalo, mon ami. Si acabaras de asesinar a alguien y te dieras cuenta de que se aferra a un trozo de tu ropa, ¿no se lo quitarías? ¿Por qué dejar una prueba tan incriminatoria? Quizás no se dio cuenta, no lo notó en la oscuridad. Posible, pero improbable. El coronel es un militar, entrenado para ser observador. No, hay algo que no me convence. La tela rasgada.
Es demasiado obvio, demasiado conveniente. ¿Y qué hay del joven Carrington? Tenía motivos de sobra. Rossetti destruyó a su familia. Eso también es cierto, y admite haber estado en el pasillo a las 11, pasando por la puerta de Rossetti. Pero, Hastings, piénsalo bien. Si estuvieras planeando un asesinato, admitirías haber estado cerca del compartimento de la víctima. ¿No te inventarías una coartada? A menos que estés siendo astuto, diciendo parte de la verdad para parecer honesto. Posiblemente. Y el Dr. Thornley, él también sufrió a manos de Rossetti. La tragedia de su hija daría a cualquiera motivos para buscar venganza. Y estaba despierto, cerca, en el momento del asesinato. Sin embargo, parece genuinamente entregado a su vocación médica. El señor Beauvais, que había estado escuchando la conversación, interrumpió. ¿Y qué pasa con el alambre que se usa para cerrar la puerta desde fuera? Seguramente eso requiere cierta habilidad, algún conocimiento especializado. Excelente observación, convino Poirot. Debemos preguntarnos, ¿quién de nuestros pasajeros poseería tal habilidad? ¿Un militar acostumbrado a cerraduras y seguridad? ¿Un médico con pulso firme y conocimientos técnicos? ¿Un librero anticuario que trabaja con vitrinas cerradas con llave y colecciones raras? ¿O un joven de la ciudad que podría haber aprendido esos trucos en la universidad? Añadió Hastings. Así es. Y hay otra cosa que me preocupa, Hastings. El Dr. Thornley dijo que oyó 2 voces en el compartimento de Rossetti a las 11. 2 voces. Sin embargo, nadie admite haber visitado a Rossetti después de cenar. Pudo haberse equivocado. Quizás. O quizás alguien no está diciendo la verdad. Unos golpes en la puerta los interrumpieron. Era el director de orquesta, con aspecto de disculpa. Perdonadme, señores, pero hay algo que he recordado. Anoche, antes del asesinato, pasé varias veces por el pasillo de primera clase. Aproximadamente a las 10:30 vi a la señora Luttrell. No estaba en su compartimento, como afirmaba. Estaba de pie en el pasillo frente a la puerta del señor Rossetti. ¡Ah! Los ojos de Poirot brillaron. ¿Estaba sola? Sí, señor. Parecía estar escuchando tras la puerta. Cuando me vio, se apresuró a regresar a su compartimento. Muy esclarecedor. Gracias, amigo mío. Cuando el conductor se hubo marchado, Poirot se volvió hacia Beauvais. Con su permiso, señor, quisiera examinar más detenidamente las pertenencias de la víctima. Puede que haya algo que se nos haya escapado. En el compartimento de Rossetti, ahora precintado por la policía, Poirot realizó un minucioso registro. Sus manos, con cuidado, revisaron el equipaje del difunto, sus bolsillos, sus papeles. La mayor parte de lo que encontró era insignificante. Ropa, artículos de aseo, documentos de negocios. Pero en un maletín cerrado con llave, cuya llave fue encontrada en posesión de Rossetti, Poirot descubrió un verdadero tesoro. Cartas, fotografías, extractos bancarios, todo el material propio de un chantajista experimentado. Estaban las cartas de la señora Luttrell, que el coronel Luttrell había mencionado, lo suficientemente ambiguas como para ser manipuladas y convertidas en prueba de culpabilidad. Había documentos financieros relacionados con el negocio del padre del joven Carrington, que mostraban claramente cómo Rossetti había malversado miles de libras. Había fotografías de la hija del Dr. Thornley, joven y feliz, con anotaciones de puño y letra de Rossetti que describían su romance. Y había algo más, una carta, fechada 3 días antes, dirigida a Rossetti en su hotel de Londres. Era breve y concisa. «Me has exprimido hasta la última gota. No puedo pagar más. Esto tiene que acabar de una forma u otra. Nos vemos en el tren». La carta no estaba firmada, pero la letra era culta, precisa. La letra de un caballero. «¿De quién es esta letra?», reflexionó Poirot.
Debemos obtener muestras de todos nuestros sospechosos. Esto se hizo fácilmente con el pretexto de que cada pasajero redactara una breve declaración. Al comparar las muestras con la carta amenazante, el resultado fue sorprendente. La caligrafía coincidía con la de Julius Pemberton, el jovial librero. Pemberton regresó al compartimento. Su jovialidad se había evaporado, reemplazada por una resignación cansada. «Sí», dijo simplemente, «yo escribí esa carta. Supongo que ya no tiene sentido negarlo». «Pero usted dijo que apenas conocía a Rossetti», le recordó Poirot con suavidad. «Mentí. Que Dios me perdone. Mentí», dijo Pemberton con voz ronca. Lo conocía muy bien, demasiado bien. «Cuéntanos», dijo Poirot. Pemberton guardó silencio durante un largo rato. Luego las palabras brotaron de golpe. «Hace 5 años, a mi esposa le diagnosticaron cáncer. Los médicos dijeron que existía un tratamiento disponible, experimental, muy caro, que solo se ofrecía en una clínica de Suiza. Habría hecho cualquier cosa por salvarla. ¿Entiende? Cualquier cosa». «Por supuesto», murmuró Poirot. «No tenía ese dinero. Mi negocio era próspero pero modesto. Así que acudí a Rossetti. Sabía que tenía dinero, sabía que concedía préstamos. Accedió a prestarme 10.000 libras. Pero el tipo de interés...» El rostro de Pemberton se contrajo. «Era usurero, abusivo. Estaba desesperado, así que acepté. ¿Y el tratamiento? ¿No tuvo éxito? No, mi esposa murió de todos modos tras 6 meses de agonía, y me quedé con una deuda impagable. Rossetti tenía el pagaré de mi tienda, mi mercancía, todo. Iba a embargarme. Me habría quedado sin nada, sin negocio, sin casa, sin medios para subsistir. Por eso escribí esa carta. Quería enfrentarlo, suplicarle clemencia por última vez». «¿Y lo hiciste? ¿Te enfrentaste a él, quiero decir?» «No, me acobardé. Después de cenar, volví a mi compartimento y me emborraché. Completamente borracha. Me desmayé y no desperté hasta la mañana. Nunca le hablé». Poirot lo miró pensativo. «Dice usted que estaba borracho, solo en su compartimento. ¿Puede alguien verificarlo?» «No, ¿cómo podrían?» «En efecto, ¿cómo podrían?» El tren avanzó a toda velocidad durante la tarde, atravesando las montañas y descendiendo hacia la llanura italiana. Poirot permanecía sentado solo en su compartimento, absorto en sus pensamientos. Las piezas del rompecabezas estaban ante él, pero aún no formaban una imagen coherente. Repasó lo que sabía. 5 personas tenían poderosos motivos para asesinar a Rossetti. El coronel Luttrell, chantaje. La señora Luttrell, chantaje y su pasado. David Carrington, venganza por su padre. El doctor Thornley, venganza por su hija. Y Julius Pemberton, ruina financiera. El asesinato ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, pero se observó actividad en el pasillo a las 11. Carrington y el doctor Thornley admitieron haber estado allí, y se vio a la señora Luttrell afuera de la puerta de Rossetti. El asesino había utilizado un cable para cerrar la puerta desde fuera, después de cometer el crimen, un truco que requería cierta habilidad y temple. Rossetti sostenía en la mano un trozo de lana azul oscuro desgarrada, una tela que combinaba con la chaqueta de smoking del coronel Luttrell. El doctor Thornley había oído 2 voces en el compartimento de Rossetti a las 11 en punto. Alguien le había dado un sobre a Rossetti en la estación Victoria, algo que observó la señorita Marchmont, y la carta amenazante la había escrito Pemberton. «Aquí hay un patrón», murmuró Poirot para sí mismo. «Un patrón de odio, de venganza, de desesperación. Pero ¿quién de ellos tuvo el valor, la fría determinación de cometer un asesinato?
Pensó en la puerta cerrada, en el ingenioso truco con el alambre. Un militar tendría esas habilidades, ¿o no? Un coronel de la vieja escuela podría conocer tácticas de batalla, pero abrir cerraduras le parecía indigno de él. Un médico tendría manos firmes, conocimientos técnicos, pero ¿acaso un médico violaría su juramento de forma tan flagrante? Un joven podría haber aprendido esos trucos en la escuela, como sugirió Hastings, pero ¿tenía Carrington la sangre fría necesaria? Librero especializado en colecciones raras y armarios de seguridad. Sí, es probable que sepa de cerraduras, pero Pemberton afirmó haber estado borracho y parecía más propenso a desplomarse que a actuar. ¿Y qué hay de la señora Luttrell? La habían visto fuera de la puerta de Rossetti. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué había mentido diciendo que había tomado una pastilla para dormir y se había quedado dormida enseguida? Poirot abrió los ojos de golpe. ¡Claro!, dijo en voz baja. ¡Claro! La poción para dormir. Y las dos voces. ¡Dios mío, he estado ciego! ¡Ciego! La psicología detrás de todo esto debería haberla visto enseguida. Se puso en pie de un salto y fue en busca de Hastings. Hastings, amigo mío, he sido un necio. Pero ahora lo veo claro. Reúne a todos los pasajeros. Tendremos nuestro desenlace en el vagón restaurante dentro de una hora. Se hará justicia, Hastings. Mientras el expreso Simplón avanzaba a toda velocidad en el crepúsculo italiano, los pasajeros se congregaron en el vagón restaurante con distintos grados de inquietud. El coronel Luttrell permanecía sentado rígidamente erguido, con su esposa a su lado, serena pero pálida. El joven Carrington se movía inquieto. El doctor Thornley parecía atormentado, mientras que Julius Pemberton parecía haber envejecido 10 años. Incluso la señorita Marchmont estaba abatida, aferrada a su bolso como si pudiera protegerla de lo que estuviera por venir. Hercule Poirot estaba de pie frente a ellos, con Monsieur Beauvais a su lado y Hastings cerca con su cuaderno preparado. «Señoras, señores», comenzó Poirot, «estamos aquí para hablar de un asesinato, el asesinato del señor Carlo Rossetti, quien fue apuñalado en su compartimento esta madrugada. Un crimen brutal y, sin embargo, en cierto modo, comprensible, porque el señor Rossetti era un hombre que se lucraba con la miseria humana. Era un chantajista, un seductor, un malversador, un destructor de vidas». Hizo una pausa, mientras sus ojos se movían de rostro en rostro. «Cada uno de ustedes tenía motivos para odiarlo. Coronel Luttrell los estaba exprimiendo hasta la última gota, amenazando con revelar secretos del pasado de su esposa. Señora Luttrell, esos mismos secretos pendían sobre usted como una espada de Damocles. Señor Carrington, este hombre destruyó a su padre y a su familia. Dr. Thorley sedujo y abandonó a su hija, llevándola al intento de suicidio. Señor Pemberton, tenía en sus manos todo su sustento, dispuesto a destruirlo. «¿Estás diciendo», espetó Carrington, «que cualquiera de nosotros podría haberlo matado?» «Digo», replicó Poirot con suavidad, «que todos ustedes lo querían muerto. Y eso es lo que hace que este caso sea tan interesante, tan complejo desde el punto de vista psicológico. Porque, como ven, el asesino se valía de este hecho. Se valía de que hubiera tantos sospechosos, tantos motivos, que la verdad quedaría oculta. «¡Pero las pruebas!», exclamó el coronel Luttrell. «El trozo de mi chaqueta que encontraron en la mano de Rossetti. Seguro que eso me incrimina». «Ah, sí, la tela rasgada. ¡Qué ingenioso! Muy ingenioso. Pero también demasiado ingenioso. Piénselo, coronel. Usted es un militar, un hombre de acción y valentía. Si hubiera matado a Rossetti, ¿habría sido tan negligente como para permitirle que le rasgara la chaqueta?
Y si tal accidente hubiera ocurrido, habría dejado esa prueba incriminatoria aferrada a su mano muerta. Entonces, ¿no me crees que lo maté? No. La tela rasgada fue colocada allí deliberadamente, después de la muerte, para incriminarte. Era una pista falsa, cuidadosamente preparada. ¿Pero quién haría algo así?, preguntó la señora Luttrell. Ya llegaremos a eso. Primero, déjeme contarle lo que sucedió anoche. Aproximadamente a las 11, había bastante movimiento en el pasillo. El señor Carrington pasó por allí de camino a buscar agua. El doctor Thornley regresó de buscar leche caliente. Y la señora Luttrell se volvió hacia ella. Usted estaba parada frente a la puerta de Rossetti. ¿Por qué? La compostura de la señora Luttrell se quebró un poco. Yo quería hablar con él, suplicarle que nos dejara en paz. Pero me acobardé. Me quedé allí parada varios minutos. Luego volví a mi compartimento. Tomé una pastilla para dormir, como ya dije, y me dormí. ¿Una poción para dormir? Sí, eso es interesante. Verá, el doctor Thornley oyó dos voces provenientes del compartimento de Rossetti a las 11. Dos personas hablando en voz baja. Al principio me extrañó. ¿Quién podría haber estado visitando a Rossetti? Nadie lo admitió. Hizo una pausa para crear expectación. Y entonces me di cuenta. Una de esas voces no era de un visitante. Una de esas voces pertenecía al propio Rossetti. ¿Pero quién era la otra? La respuesta, amigos míos, reside en comprender la psicología del asesino. La psicología, repitió débilmente el doctor Thornley. Pero sí, para este asesinato no solo se requería motivo y oportunidad, sino algo más. La capacidad de planificar con frialdad, ejecutar con precisión y manipular a los demás. Se requería a alguien con conocimientos médicos, alguien que comprendiera los efectos de las drogas y los venenos, alguien que pudiera administrar un somnífero que dejara a la víctima inconsciente, pero no muerta, alguien que, horas después, pudiera cometer el asesinato, sabiendo que su víctima no podría resistirse ni gritar. El doctor Thornley palideció. No puede ser. Me refiero, doctor Thornley, a que usted visitó al señor Rossetti a las 11. Le ofreció una copa, quizá como gesto de paz, quizá con la excusa de hablar sobre la situación de su hija. Y en esa copa puso un potente sedante. ¡No! Eso no es cierto. Es totalmente cierto. Rossetti lo bebió y al poco tiempo perdió el conocimiento. Usted se marchó, regresó a su compartimento y esperó. A las 3 de la madrugada volvió. Encontró a Rossetti profundamente inconsciente, incapaz de moverse, incapaz de gritar. Lo apuñaló con un bisturí quirúrgico de su maletín médico. La muerte fue instantánea. ¿Pero la puerta?, protestó el doctor Thornley con vehemencia. La puerta estaba cerrada por dentro. ¿Cómo explica eso? Ah, sí, la puerta cerrada con llave. ¡Qué astuto, doctor! Usó un alambre. Un trozo de alambre quirúrgico de su maletín, tal vez, para cerrar la puerta desde fuera después de irse. Pero cometió un error. Hizo ruido a propósito. Gritó, para parecer que usted fue quien descubrió el crimen. Quería controlar la narrativa, estar presente cuando encontraron el cadáver. «¡Esto es una locura!», exclamó el doctor Thornley, poniéndose de pie con el rostro enrojecido. «No tienes pruebas». «Pero sí la tengo», dijo Poirot en voz baja. «Tengo la prueba del somnífero. Verá, hice que las autoridades analizaran la sangre de Rossetti. Encontraron rastros de un potente sedante. El mismo sedante, doctor, que usted recetaba a sus pacientes. Está anotado en su diario médico, en el que escribía con tanto esmero anoche. Muchos médicos llevan sedantes, cierto, pero sumado a la oportunidad, el motivo y la presencia en el lugar es condenatorio. Y hay algo más». Poirot metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de metal. Este fragmento de alambre se encontró atascado en el mecanismo de la cerradura.
Coincide exactamente con el alambre quirúrgico de su maletín médico. El doctor Thornley pareció derrumbarse sobre sí mismo. Se sentó pesadamente con las manos temblando. «Destruyó a mi Emily», susurró. «Mi dulce e inocente niña. Nunca se recuperará. Nunca volverá a ser ella misma. Se merecía morir. Quizás sí», dijo Poirot sin malicia. «Eso lo determinarán Dios y la ley, no nosotros. Pero quitarle la vida a un ser humano, doctor Thornley, eso no es justicia. Eso es asesinato. Pero la tela rasgada», preguntó Hastings confundido, «de la chaqueta del coronel Luttrell». «Ah, sí. Ese fue el intento del doctor Thornley de desviar las sospechas. Obtuvo el trozo de tela antes, quizá de la chaqueta del coronel, mientras colgaba en el vagón de fumadores. Quizá lo arrancó deliberadamente cuando se rozaron. Lo colocó en la mano de Rossetti después de muerto para crear una pista falsa». «¡Dios mío!», exclamó el coronel Luttrell. «Ese hombre es diabólico». «No es diabólico, coronel. Simplemente estaba desesperado, afligido y llevado a una acción extrema por un sufrimiento intolerable. Pero un asesinato sigue siendo un asesinato, independientemente del motivo». El señor Beauvais dio un paso al frente. «Dr. Edmund Thornley, lo arresto por el asesinato de Carlo Rossetti. Permanecerá detenido cuando lleguemos a Milán y será extraditado para comparecer ante la justicia francesa». Cuando dos policías que habían subido al tren en la última estación se acercaron para detener al doctor Thornley, este miró a Poirot con ojos angustiados. «¿Cómo lo supiste?», preguntó. «¿Cómo lo supiste realmente? Porque, doctor, usted mismo me dijo que oyó dos voces a las 11, pero nadie admitió haber visitado a Rossetti. La única explicación era que usted era el visitante y que intentaba demostrar que alguien más debía haber estado allí. Fue un lapsus psicológico, un detalle que creía que respaldaría su inocencia, pero que, de hecho, delató su culpabilidad. Y una vez que comprendí eso, todo encajó. El sedante, la hora, sus conocimientos médicos, su acceso a instrumental quirúrgico. Mis neuronas, doctor, descubrieron el patrón que su meticulosa planificación no pudo ocultar del todo». El expreso del Simplón llegó a la estación de Milán al caer la noche. El doctor Thornley fue detenido por las autoridades italianas, con el rostro desencajado por la desesperación y la resignación. Los demás pasajeros, conmocionados por la noticia, se prepararon para continuar su viaje o buscar alojamiento para pasar la noche. El coronel Luttrell se acercó a Poirot mientras el detective supervisaba la descarga de su equipaje. Quería darle las gracias. «Señor Poirot», dijo con voz ronca, «ha limpiado nuestros nombres, el de mi esposa y el mío. Le estamos muy agradecidos. No fue nada, coronel. Hay que hacer justicia, ¿no?» «Aún así», el coronel vaciló, «es una maldita tragedia en todos los sentidos, ¿no? Ese hombre, Rossetti, arruinó tantas vidas. Y ahora, muy probablemente, el doctor Thornley irá a la horca. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena algo de todo esto?» Poirot guardó silencio un instante. «Esa, mon ami, es una pregunta que no puedo responder. Pero sí puedo decir esto. El doctor Thornley era un buen hombre que cometió un acto malvado. Rossetti era un hombre malvado que llevó a otros a la desesperación. ¿Cuál es el crimen mayor? La filosofía podría debatirlo, pero la ley es clara. El asesinato no puede ser tolerado independientemente de la provocación». El coronel asintió lentamente. «Supongo que tiene razón. Bueno, buenas noches, señor Poirot. Y gracias de nuevo». Mientras el coronel se alejaba, Hastings se unió a su amigo en el andén. «Qué triste asunto, Poirot», dijo. «Pobre hombre, perder a su hija de esa manera y luego verse llevado al asesinato. Casi da lástima».
Uno siente lástima por él, Hastings, pero la compasión no puede excusar el asesinato. La ley existe para impedir que tomemos la justicia por nuestra mano, por muy fuerte que sea la tentación. Supongo que sí, aunque debo decir que la muerte de Rossetti no parece una gran pérdida para el mundo. Quizás no, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Hoy toleramos el asesinato de un chantajista, mañana tal vez el de un ladrón. ¿Dónde termina esto? No, Hastings, la ley debe cumplirse, incluso cuando nuestros corazones nos digan lo contrario. Recogieron su equipaje y se dirigieron a un hotel cercano a la estación. Tras una cena tardía, se instalaron en la habitación de Poirot para la última reunión sobre el caso. «Sabes, Poirot», dijo Hastings, «hay algo que todavía no me queda del todo claro. El trozo de tela de la chaqueta del coronel Luttrell. ¿Cuándo lo obtuvo exactamente el Dr. Thornley? Ah, esa es una buena pregunta. Creo que fue en el vagón de fumadores, más temprano esa noche. La chaqueta del coronel colgaba en un perchero allí. Al Dr. Thornley le habría resultado sencillo arrancar un pequeño trozo del puño sin ser visto. O tal vez sucedió accidentalmente cuando se cruzaron en el pasillo, y el Dr. Thornley simplemente aprovechó la oportunidad. En cualquier caso, vio la posibilidad de desviar las sospechas de sí mismo. ¡Diablo astuto! En efecto, pero no lo suficientemente astuto. Verás, Hastings, la mente humana bajo presión comete errores. El error del Dr. Thornley fue intentar ser demasiado servicial, demasiado presente. Al afirmar oír dos voces, esperaba sugerir a otro sospechoso, pero, en cambio, reveló su propia presencia en la escena del crimen. Y el alambre que usó para cerrar la puerta, ese era de su maletín médico. Por supuesto, alambre quirúrgico usado para suturas y otros fines médicos. Era la herramienta perfecta, resistente, flexible y fácil de desechar, excepto que un pequeño trozo se rompió en el mecanismo de cierre. Un detalle insignificante, pero suficiente para confirmar el método. Hastings negó con la cabeza con admiración. «No sé cómo lo haces, Poirot. Ves cosas que el resto de nosotros pasamos por alto. Son las pequeñas células grises, mon ami. Hay que entrenarlas, disciplinarlas, usarlas con método y orden. Y hay que comprender la psicología de la naturaleza humana. ¿Por qué actúa la gente como actúa? ¿Qué la impulsa? Una vez que se comprende la psicología, las pistas físicas se convierten en mera confirmación. Aún así, es bastante impresionante». Poirot se alisó el bigote con evidente satisfacción. Por supuesto, Hercule Poirot nunca falla. La verdad no puede permanecer oculta para mí. 3 días después, Poirot y Hastings estaban sentados en un café de Milán, disfrutando del sol primaveral y de un excelente café italiano. Sus asuntos en la ciudad habían concluido y se preparaban para regresar a Inglaterra. «Esta mañana recibí una carta», dijo Poirot, removiendo pensativo su café, en Tefi. «De Shipwreck, del coronel Luttrell. Él y su esposa han decidido retirarse de la vida pública, comprar una pequeña finca en Escocia y vivir tranquilamente. Sienten que se ha expuesto demasiado, que se han removido demasiados dolores. Probablemente sea lo más sensato», convino Hastings. «¿Y el joven Carrington? Entiendo que ha regresado a Venecia. Creo que la experiencia le ha hecho reflexionar. Quizás ahora encuentre algún propósito en la vida, más allá de la mera búsqueda del placer. ¿Y Pemberton? Ah, hay buenas noticias. Parece que la herencia de Rossetti se utilizará para pagar sus deudas, incluido el dinero que extorsionó a sus diversas víctimas. Puede que Pemberton recupere su negocio después de todo. Bueno, al menos eso es algo». Se sentaron en un agradable silencio durante un rato,
observando pasar a la multitud italiana. «¿Sabes, Poirot?», dijo Hastings finalmente. «Este caso me ha hecho reflexionar. Aquel tren iba lleno de gente que quería muerto a Rossetti. 5 personas con poderosos motivos. En cierto modo, el doctor Thornley fue simplemente el que actuó. Los demás podrían haber hecho lo mismo, de haber tenido la provocación suficiente. Quizás, Hastings, o quizás no. Ese es el misterio de la naturaleza humana, ¿no? Todos tenemos pensamientos oscuros, impulsos oscuros, pero la mayoría no actuamos en consecuencia. Nos frenan la conciencia, la ley, el miedo, los escrúpulos morales. El doctor Thornley cruzó esa línea y ahora pagará las consecuencias. ¿Crees que se arrepiente? Creo que lamenta haber sido atrapado. ¿Lamentará si lamenta el asesinato en sí? Poirot se encogió de hombros expresivamente. ¿Quién puede saberlo? El corazón humano, Hastings, es el mayor misterio de todos. Mayor que cualquier habitación cerrada con llave, que cualquier coartada ingeniosa. Porque en el corazón reside la capacidad para el bien y el mal absolutos, y a veces, trágicamente, coexisten. Eso es bastante profundo, Poirot. Sí, señor. Y ahora, amigo mío, creo que ya hemos filosofado bastante. Las neuronas se cansan. Terminemos el café y demos un paseo por la galería. Mañana volvemos a Inglaterra, a los tranquilos placeres de Londres. Pero hoy estamos en Milán. Brilla el sol y el café está excelente. Disfrutémoslo, ¿no? Por supuesto, Poirot. Por supuesto. Y así, los dos amigos se sentaron bajo el sol italiano, dejando atrás los terribles sucesos del Expreso del Simplón. Con la justicia impartida y el orden restablecido, el mundo seguía girando sobre su eje, como siempre, equilibrando la oscuridad con la luz, el mal con el bien, el caos con el orden que tanto amaba Hercule Poirot. Y en algún lugar de ese mundo, en un tranquilo sanatorio, una joven llamada Emily Thornley se sentaba y miraba al vacío, mientras su padre afrontaba las consecuencias de su terrible venganza. Tal era el precio del asesinato, pagado no solo por el culpable, sino por todos los que lo amaban. Pero aquellos pensamientos melancólicos no inquietaron a Hercule Poirot ni al capitán Hastings aquella soleada mañana en Milán. Habían cumplido con su deber, resuelto el enigma y llevado a un asesino ante la justicia. Eso era suficiente. Siempre sería suficiente.